Un fraternal saludo para la distinguida teleaudiencia del canal católico Ñande Yarañé, canal 25 de Tigo. Hoy tenemos la inmensa satisfacción de recibirlo al capellán del Ejército, el doctor en Sagradas Escrituras, presbítero y coronel del Ejército, doctor César Negri Villagra Cantero, que esta es la cuarta vez que nos visita. Hemos tenido ya programas anteriores, temas muy interesantes que realmente han merecido la aprobación de toda la teleaudiencia, la culta teleaudiencia del canal católico. Y bueno, ¿cómo estás, padre? Gusto de saludarte. Un gusto, ingeniero, compartir contigo este programa, sobre todo para colaborar, reflexionar con la teleaudiencia sobre aspectos y elementos de la vida humana y también de la formación cristiana. Padre, vos egresaste como subteniente del arma de ingeniería en la Academia Militar. Sí. Previo a la academia fuiste egresado del Liceo Militar Acostañú. Sí, Liceo Militar, 5 años, Academia Militar 4 años, ahí egresé como subteniente de ingeniería. Luego estuve como comandante de pelotón en Cimefor y de ahí pasé después ya al seminario, donde me formé 7 años. Luego fui a Roma, primero 4 y después 6 años para la especialidad y el doctorado. Y bueno, estuve como rector del seminario, también secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Paraguaya, director del Instituto de Teología y ahora párroco de la parroquia San Jorge del Comando del Ejército. Que también es la sede de la Capellanía del Ejército. Es la sede de la Capellanía, antes se decía Capellanía Mayor, pero ahora es, claro, la Capellanía Referencial, podemos decir, que está asentado en el predio del Comando del Ejército. Sí. Fuiste ordenado, tengo entendido, en el año 1992 como sacerdote. Me ordené en el 91, en septiembre del 91, diácono, y en abril, 23 de abril del 92, fui ordenado como sacerdote por Monseñor José Sebastián Laboa, entonces nuncio apostólico. Después, con posterioridad, fuiste a Roma a estudiar en el Pontificio Instituto Bíblico, que depende de la Santa Sede, y estudiaste la licenciatura en Sagradas Escrituras. Exactamente, la licencia especializada en Sagrada Escritura y luego el doctorado en la Universidad Gregoriana, Pontificia Universidad Gregoriana. Que depende de los jesuitas. Ambos dependen de los jesuitas y de la Santa Sede. Correcto. En total, la licenciatura dura 4 años. 4 años. Y el doctorado 6 años. El doctorado puede fluctuar, puede durar 5, puede durar 6, 10, hay algunos que incluso terminan en 18 años. ¿Pero por qué? Y depende del tema, depende de las dificultades del profesor, del alumno, es decir, hay una serie de cuestiones que, digamos, hacen al tiempo. Tengo un compañero español, vasco, que terminó en 11 años el doctorado sobre un salmo. Sobre todo cuando... Sobre un salmo. Sobre un salmo, el Salmo 119, que es el salmo más largo. ¿Por qué? Porque hay dificultades textuales, difícil de llegar, digamos, a determinar cuál es el texto más antiguo, más original. Problemáticas, digamos, que tienen que ver con la crítica textual, varios temas que hacen a la tesis doctoral. Y después también la frecuencia de entrevista con el profesor, el ritmo de trabajo del alumno. La parte lingüística es sobre todo también lo más difícil y de eso fluctúa. Yo en Nuevo Testamento, Apocalipsis, en 6 años lo pude terminar. Iba a ser más, pero el profesor me dijo, no, para allá aquí, porque de lo contrario te va a llevar toda la vida. Claro, entiendo. Ahora, quiero entender, porque doctor en Sagradas Escrituras, especialidad bíblica, es la tuya, ¿es correcto? Sí, en realidad la especialidad es la Biblia. Sí.
No hay un doctorado propiamente en Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es el título en puridad? Bueno, el título que el Pontificio Instituto Bíblico concede es licenciado o doctor en re bíblica, in re bíblica. El título está en latín, que traducido a la letra quiere decir en la cosa de la Biblia. ¿En la cosa de la Biblia? Sí. Esa es la licenciatura. Esa es la licenciatura que algunos dicen Sagradas Escrituras, otros dicen Ciencias Bíblicas. Ciencias bíblicas. Y están los doctorados que se dan en otras universidades que tienen el título en teología, doctorado en teología, con especialidad en Biblia. En el fondo es la misma cosa, solamente es la enunciación latina de las universidades, porque es el mismo tipo de estudio, o sea, no hay ninguna variación. ¿Y la gregoriana cuál es el título que concede? Y doctor en teología con especialidad en Biblia, con especialidad en Biblia. Ahora otra pregunta, Sí. y quiero que me disculpes porque no conozco, y quiero que también la audiencia conozca. Amén de la especialidad bíblica o en Biblia, ¿existe otra carrera de doctorado en la Gregoriana de Roma, que depende de los jesuitas, Sí. que no sea precisamente bíblica, por ejemplo, en padres de la iglesia o lo que sea? Sí, en realidad hay varias carreras, entre ellas la Biblia, pero justamente en Padre de la Iglesia no. Padre de la Iglesia tiene un instituto, así como el bíblico, también específico, que es el Instituto Patrístico. Pero en la Gregoriana puedes estudiar teología dogmática, misionología, teología bíblica, uno puede estudiar sociología, doctrina social de la Iglesia, psicología, se puede estudiar también teología espiritual y otras carreras que ofrece la universidad, como otras universidades pontificias. Ahora, el Instituto Bíblico de Roma solamente ofrece dos carreras: Sagradas Escrituras y Ciencias Orientales, es decir, la cultura oriental, digamos, del cercano Oriente, que tiene que ver y que tiene relación con las Sagradas Escrituras. Entonces, estas dos carreras se pueden estudiar en el Instituto Bíblico, pero hay que tener en cuenta que tanto la Universidad Gregoriana como el Instituto Bíblico, como también el Instituto Oriental, son consociados, es decir, está a cargo de los padres jesuitas. Y los tres institutos, la universidad y los dos institutos, dependen directamente de la Santa Sede. ¿Eso qué quiere decir? Que el decano, los profesores, los rectores son nombrados directamente por el Santo Padre y están bajo la atenta mirada del Romano Pontífice. ¿Por qué? Porque están en juego aquí cuestiones que tienen que ver con la fe, es decir, la Sagrada Escritura, la teología dogmática, el derecho canónico, que es otra de las carreras que también tiene la Universidad Gregoriana. Entonces son varias especialidades que se puede tener. Y igual que otras universidades, como la Universidad Laterano, el Lateranense, el Angelicum de los Dominicos, en realidad en Roma hay varias universidades, pero estos tres que mencioné, la Gregoriana, el Instituto Bíblico y el Instituto Oriental, están, digamos, a cargo de los jesuitas y depende directamente de la Santa Sede. También, claro, por ejemplo, la Universidad Lateranense es de la Iglesia, pero no depende de la Santa Sede, depende del Obispado de Roma. Es decir, del Vicariato General de Roma. Bueno, pues el Obispado de Roma, el Papa es el obispo. Sí, pero no en cuanto Santa Sede, sino en cuanto Obispado de Roma. Exacto, así mismo. Entiendo. Sí. Bueno, hoy habíamos hablado, mi querido padre, sobre un tema a desarrollar, que es la disciplina de la lengua. Eso es un término muy genérico, pero de alguna u otra forma desemboca en algo que lo conocemos como chisme. De alguna u otra forma. Y bueno, el chisme, estuve mirando en la Biblia, y la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de hecho, condena el crimen. También tengo acá una homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, donde también se explaya sobre ese tema. Es muy interesante. Sí. ¿Qué nos puede decir al respecto, padre? Bueno, yo pienso que para hablar de este tema tenemos que comenzar a preguntarnos qué es la palabra, porque acá está en juego la palabra humana. Es decir, la palabra humana, ante todo, es un instrumento de comunicación entre los seres humanos, evidentemente, pero al mismo tiempo es vehículo de la palabra de Dios, instrumento de Dios, instrumento de la voluntad de Dios, expresada en sus escrituras y también en la tradición de la Iglesia. Y entonces, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, se nos dice que de muchos modos y de muchas maneras Dios habló a los hombres por medio de los profetas.
pero en estos últimos tiempos ha dirigido su palabra a los hombres a través de su Hijo, que es impronta de su esencia y resplandor de su sustancia. Hebreos 1, impronta de su esencia y resplandor de su sustancia. ¿Qué quiere decir esto? De que la palabra es vehículo de la voluntad de Dios a los hombres, y al mismo tiempo es un instrumento de relación de los seres humanos. Ahora, esta palabra evidentemente, digamos, es un medio sin instrumento, y como es un medio y como un instrumento, como cualquier elemento y instrumento, puede ser tergiversada, puede ser mal utilizada. Claro. Y ahí viene evidentemente la tergiversación del lenguaje, del vocabulario, de la palabra, y por lo tanto el chisme, como citaste, una de las desviaciones del mal uso del lenguaje. También existe, por ejemplo, la periautología, es decir, el elogio de sí mismo. Pero centrándonos en tu pregunta, y antes quiero decir que cuando Dios habla es porque Él sale de sí. Partimos de esta base, porque estamos hablando en clave cristiana. Dios sale de sí mismo y se comunica. Y evidentemente esta comunicación no es una comunicación simplemente para establecer un diálogo como nosotros podemos establecer, tomando un café o pues conversando de un tema. No, Dios sale de sí y se comunica con el hombre con una finalidad muy concreta. Primero, para la creación, a través de su palabra, y en segundo, a través de su propio Hijo. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el nombre de Jesucristo es palabra, palabra hecha carne. En el principio existía la palabra, dice Juan 1:1, y la palabra era Dios y la palabra estaba delante de Dios. Y en el versículo 14 nos dice, y la palabra se hizo carne. Quiere decir que Cristo es la palabra hecha carne. Ahora, esta palabra puede ser mutilada, tergiversada, manipulada, es mal utilizada. Y ahí vienen las distorsiones del lenguaje y de la palabra. Y ahí nos encontramos con dificultades, porque entonces la palabra no cumple, digamos, el requisito o la misión que tiene que cumplir. Porque si Dios sale de sí para comunicar la vida y para dar salvación, el ser humano es criatura de Dios, también por eso mismo tiene que emitir palabras y tiene que hablar para dar esperanza, para dar vida, para decir la verdad. Es decir, el hombre que es imagen de Dios tiene que tender a reproducir la palabra de Dios en este sentido. Correcto. Y de hecho, toda la vida de la persona tendría que ser una palabra de Dios viviente. De hecho, a Cristo le llaman así, palabra de Dios viviente en el Apocalipsis. El jinete que monta el caballo blanco y que tiene por nombre la palabra que da vida. Partiendo de esta base central, asistimos nosotros, subrayando la importancia de la palabra humana a situaciones de distorsiones de esta palabra. Y esta distorsión básicamente puede darse a través del chisme. En hebreo se dice nirgán, y el Antiguo Testamento está lleno, de condenas contra la palabrería, el chisme, o también, las deformaciones del lenguaje humano. Si de todo momento en la Biblia se condena al chismoso, al de lengua fácil, al que habla con facilidad por el prójimo, al que calumnia, al que difama. Es decir, la calumnia y la difamación, por ejemplo, es una consecuencia de la distorsión del lenguaje humano y de la palabra. Entonces esto hay que corregir. Claro. Y esta corrección de aquella palabra desviada, mal utilizada, es lo que yo denomino la disciplina de la lengua. Exacto. Es un tema interesante. Sí. Y hay algunas lecturas de Proverbios del Antiguo Testamento, de cartas de Pablo a los romanos, carta a Timoteo, consejos, que en el siguiente bloque yo quisiera leer. Sí, cómo no. Dando pie a lo que acabas de decir y profundizando ese tema. Cómo no. Perfecto. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En función directa a lo que dijimos en el bloque anterior, quiero leer algunos versículos. Proverbios 11, versículo 11. Los hombres rectos traen a la ciudad la bendición con la que se levanta. La boca de los malvados la destruye. El que desprecia a su prójimo es un insensato. El sabio prefiere callar. El hablador revela los secretos. El de espíritu seguro oculta las cosas. También tenemos Proverbios 16, 27. El hombre pérfido fomenta discordias. El criticón divide a los amigos. Tenemos también Proverbios 18, versículo 7. La boca del torpe es su ruina y sus labios una trampa para su vida. Versículo 8. Las palabras del chismoso son bocados apetitosos que llegan hasta el fondo de las entrañas. Es decir, la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y en cartas de Pablo se hace eco de todo esto. Por ejemplo, en Proverbios 19, versículo 11. La habilidad de un hombre lo hace lento. No es esto, me equivoqué. Es Proverbios 20, versículo 19. El hablador revela los secretos. No trates con quien habla demasiado. Ese es el abuso de la palabra. El abuso, sí. El abuso. Proverbios 21, versículo 23. Vigilar su boca y su lengua es guardarse a sí mismo de la angustia, de futuras angustias, de lo que produce el hecho de hablar de más. Exacto. Es decir, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, tanto del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, a los romanos, a Timoteo, en donde de alguna u otra forma la palabra de Dios nos advierte, nos avisa. Creo que todos sabemos, pero muchas veces, como dice el Santo Padre en su homilía, que después quiero leer unos párrafos, no nos damos cuenta, y es como, dice el Santo Padre, es como el dulce de leche que agarramos y nos servimos. Uno, nos gusta el chisme, el dos, y cuando nos damos cuenta ya nos hizo daño. Así mismo. Quiero añadir nomás a los textos que citaba ingeniero, por ejemplo, también Proverbios, dice, la falta de leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismes, cesa la contienda. ¿Esto qué quiere decir? Hay contienda donde hay chismes. Porque distorsiona la relación humana. No es una simple relación verbal, sino que afecta a las relaciones humanas. También en Proverbios se dice, como carbón sobre brasas y leña al fuego, es el chismoso para encender contiendas. Por eso que siempre que aparece la palabra nirgam es en hebreo, el chisme o chismoso, siempre aparece con la palabra hebrea esh, que quiere decir fuego. Es decir, que el chisme tiene la vivacidad del fuego, quema, hace daño, en este sentido. Las palabras del chismoso son como golosina, ya mencionaste un texto parecido, penetran hasta el fondo de las entrañas.
Y aquí quiero decir lo que el Papa Francisco, ya que le mencionaste a él, es el Papa que más ha hablado de chismes. No hay otro como Francisco que se pueda hacer una tesis doctoral sobre lo que Francisco dice sobre el chisme. Yo mandé traer un libro, tengo un libro conmigo sobre el chisme en los escritos de Francisco. Ya hay. Ah, ¿en serio? Ya hay un escrito. En realidad dice le pettegolezze, ¿no? Porque en italiano se dice le pettegolezze, la palabrería. Entonces, porque yo creo que el Papa, el Santo Padre, fue objeto de mucho chisme, de muchos rumores y calumnias en Argentina. O sea que él sabe lo que significa esto, lo que él sufrió. Sabe perfecto, él lo vivió en carne propia. Él fue objeto de muchas acusaciones. Y le tiene a este tema una atención especial. Entonces, él advierte, interesante, primera vez un Papa en un documento oficial del Magisterio de la Iglesia, en su primer documento que él lanzó sobre la pastoral, él dice a las autoridades eclesiales: tengan mucho cuidado con quienes susurran en sus oídos, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, la lengua melosa, la gente que viene, digamos, a adular. El adulador evidentemente dice palabras mentirosas que halagan. Y muchas veces el que recibe esta alabanza se las cree, por la necesidad de creer. Pero ¿qué pasa con esto? Él se hace también cómplice de ese chisme si es que cree. Por eso el Papa advierte: cuidado con las lenguas melosas. Te dicen grandes bondades y uno se las cree, pero el otro tiene un objetivo, quiere obtener alguna ventaja, quiere sacar algún provecho y por eso va con esas palabras, digamos, como golosinas. Entonces hay una advertencia con esta palabra, digamos, que parece golosina. La lengua mentirosa produce muchos males y la boca melosa hace resbalar. Entonces siempre son advertencias, enseñanza de los sabios para cuidarnos del chismoso y para no emitir chismes. Porque el chismoso no es solamente aquel que habla chismes y palabrerías, sino también aquel que escucha. ¿Por qué? Porque al escuchar da protagonismo al chismoso y hace circular el chisme. Entonces, en este sentido, es un tema que necesita ser educado, digamos, el lenguaje, la lengua humana, la palabra, y necesitamos todo una especie de retorno a la interioridad para dimensionar las palabras que vamos a decir y pronunciar. Jesús dice, de hecho, en Mateo: hay que decir sí, sí o no, no. El resto viene del maligno. Sí, sí o no, no. El resto viene del maligno. Sí. Es decir, el rabí hebreo, un rabino hebreo decía, justamente, enseguida voy a recordarme, Rabí Bunam, el Rabí Bunam dice, por ejemplo, el necio dice todo lo que sabe. El sabio sabe lo que dice. Es decir, el sabio no habla mucho, pero dice aquello que es necesario y aquello que cala hondamente. Sin embargo, el necio dice todas las cosas en momento inoportuno, con las personas inadecuadas. Es decir, no tiene la capacidad y la sabiduría para entender las situaciones y por eso puede hacer mucho daño. Correcto. Así mismo es. Padre, hablamos del chisme, hablamos del elogio de sí mismo. Ese elogio de sí mismo también es muy común en nuestro medio. Sí. Hace rato hiciste una referencia a aquellos salameros, a los adulones que, sabiendo que no es verdad, le dicen a aquella persona de quien quieren obtener algo, le dicen cosas que solamente están en la imaginación del que dice, pero el ser humano es tan raro y muchas veces a sabiendas de que es un salamero, es un adulón, es un servil el que está alabándonos, muchas veces uno quiere creer. Así es. Son debilidades del ser humano. Debilidades del ser humano. Da la impresión que uno tiene la necesidad de creer, digamos, en las lisonjas, y es una falsedad. Por eso que en primer lugar yo creo que como disciplina, porque estamos hablando de disciplina de la lengua, hay que evitar las lisonjas y apartarse en primer lugar de los lisonjeros. ¿Por qué? Hay que preguntarse en primer lugar, ¿por qué hace eso? Es decir, preguntarse, es decir, ¿por qué viene junto a mí a darme alabanzas y loas? ¿Cuál es su objetivo?
porque hay que ver si este tiene un objetivo, porque después de decir su salamería, ¿qué me pedirá? Entonces, hay que hacer este análisis siempre de tal manera que uno no caiga fácilmente. Queremos, o a veces, quizás la persona cuando tiene baja autoestima necesita que alguien le alabe y necesita creer en el contenido de esa falsa alabanza. Y ahí entramos en este problema porque pensamos que esta persona que se ha acercado para decir esta alabanza dice la verdad, porque necesito creer que es cierto eso que dice. Y eso es grave porque realmente hace mucho daño al receptor de esas alabanzas. Exacto. Porque cree que es verdad, y cuando otra persona, otro interlocutor, no le dice algo parecido, ya lo mira con cierto recelo. Exacto. Son muy pocas personas las que establecen esa diferencia y se percatan con meridiana claridad que algo no encaja cuando lo están alabando. Y un tema más, ingeniero, que quiero resaltar sobre el tema también de los procesos que se toman para tomar decisiones. Está el caso de San Bernardo de Claraval, que le hace una observación al Papa Eugenio. Porque el Papa Eugenio, de hecho San Bernardo de Claraval, gran santo y un abad que ha llevado a toda su familia a la santidad también, le escribe una carta al Papa Eugenio y le dice: estoy enterado, santidad, de que estás gobernando la iglesia por chismes. Porque si alguien va junto a ti a hacer una acusación contra su hermano y ese hermano no está presente para escuchar la acusación, tenlo por chisme y no por denuncia, porque el otro no pudo defenderse, no tuvo la ocasión de defenderse. Bueno, pues es muy sabio lo que le dijo. Totalmente. Y es la verdad. Y es la verdad. Entonces, evidentemente, hay personas, y sobre todo en nuestro contexto tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas que toman decisiones en base a chismes. Muchas veces, yo me acuerdo de nuestra ex profesora, gran profesora en la Universidad Católica, la profesora Vitalina Páez, de feliz memoria, que ya falleció, fue mi profesora de castellano en la Facultad de Teología. Ella decía que en nuestro país asistimos a una cultura del chisme, en donde pesa mucho más el chismerío insulso y sin base que una verdad científica. Entonces la gente toma decisiones en función a un chisme y no en funciones a verdades objetivas. ¿Por qué se da esto? Y esta es la gran pregunta que podemos hacer. Yo tengo una hipótesis que podemos dialogar y conversar. Aún en ciertos contextos, no digo todo porque no es bueno absolutizar, y en ciertas circunstancias y en ciertos contextos aún estamos en una, digamos, no sé si decir, cultura prelógica. ¿Por qué? Porque la lógica te fuerza a razonar, te impele a probar lo que estás diciendo, es decir, a demostrar lo que uno dice de tal manera que lo que uno plantea sea sustentable. Porque si no es sustentable, yo puedo negar gratis lo que se afirma gratis. Obviamente. Así. Entonces, nos cuesta aún a nosotros ir a la fundamentación, que no es lo mismo que fundamentalismo, sino fundamentar lo que se dice. ¿Sabes por qué te digo esto, ingeniero? Porque en una ocasión, yo con un grupo de amigos estaba diciendo, bueno, tenemos que fundamentar. Bueno, esta decisión lo tomamos por 3 motivos. 1, 2, 3. Y esto por 5 motivos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces uno me observa y me dice, sos demasiado fundamentalista. No tiene nada que ver. Correcto. Entonces yo le corrijo, discúlpame. Esto no es fundamentalismo, es fundamentación. Fundamentación. Claro, y hay que fundamentar. Lo mismo la fe. Pedro dice, hay que dar razón de la fe, hay que fundamentar, porque cuando no fundamentamos, caemos en la palabrería insulsa y sin base que se puede afirmar y al mismo tiempo negar. Perfecto, vamos a proseguir en el siguiente bloque, mi querido padre. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Mi querido padre, hablamos hace rato del chisme. ¿No querés profundizar el tema? Ya hemos mencionado, pero el elogio de sí mismo. El elogio de sí mismo técnicamente se conoce como la periautología, que se puede utilizar también como una estrategia retórica, como lo hace Pablo para defenderse de aquellos que le atacan. Entonces él enumera evidentemente cuáles son sus actividades, sus logros, para contrarrestar al ataque de los falsos apóstoles o superapóstoles que él dice. Pero también el elogio de sí mismo puede ser utilizado como un mecanismo de autoexaltación. Entonces ahí evidentemente ya no cumple su función. De autoexaltación en que la persona no recibe alabanza de los demás, entonces se alaba a sí mismo y constantemente enumera sus logros, sus éxitos. Y eso evidentemente aburre. Y es displicente, no corresponde, no conviene. Es decir, la persona que se autoalaba así, que enumera todo siempre sus cualidades y sus capacidades, como que no queda bien dentro de las relaciones humanas y en la sociedad. Entonces, esta periautología es también una distorsión de la comunicación y del lenguaje. Por citar nomás algunos textos, también en Proverbios, etcétera, tenemos varios escritos. Uno, por ejemplo, dice:
que te alabe el extraño, no tu boca, el ajeno, no tus labios. En Proverbio 2:7. Y considera como una prueba para el discípulo. Y dice, el crisol prueba la plata, el horno el oro, y el hombre los elogios de la boca. Es decir, que otros te alaben. Nunca te alabes a ti mismo. Entonces, aquí constatamos nosotros evidentemente que hay dos razones para comprender el rechazo del autoelogio. Por una parte está la alabanza que debe provenir de otras bocas al constatar la conducta sensata de una persona, y por otra está la propia conducta que al ponerse de manifiesto, la propia conducta ante la sociedad provoca, la alabanza hacia la persona prudente y sensata, que sus obras la alaben en las puertas, dice Proverbios 31:31b. Y con esta enseñanza evidentemente los sabios censuran la presunción, censuran la vanagloria. Y es un aspecto importante de la educación, de un joven sobre todo, y de toda persona que quiere aprender la sabiduría. ¿Para qué? Para situarse correctamente frente a la sociedad y frente a Dios. Y las personas presuntuosas difícilmente encuentran un lugar, por eso, en el tejido de las relaciones humanas. Por eso también nosotros escuchamos en el Sermón del Monte y en los escritos del Nuevo Testamento, como Cristo dice, ¿verdad?, que no sean ustedes como los hipócritas que cuando hacen el bien se hacen trompetear, es decir, a través de una trompeta se anuncia con bombo y platillo el bien que has hecho. Claro. Sino que Dios, que conoce en el secreto, Él sabe que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. No es necesario que uno presuma, ni que uno mismo se encargue de publicar, que otros, la fama de Jesús, a pesar de que Él prohibía, no cuenten esto a nadie, decía, no, todo el mundo se comunicaba y su fama se extendía por la comarca. ¿Por qué? Porque otros se encargaban de difundir, no Él. Él, a través del secreto mesiánico, prohibía que estas alabanzas circulen. Pero él ya no pudo remediar porque igual recorría todas las comarcas por el hecho de que lo que él hacía era el bien. Curaba enfermos, sanaba, resucitaba muertos, y todo esto hacía que su fama se extendiese. Son los otros los que tienen que alabar y reconocer, no uno mismo vanagloriarse y jactarse. Correcto. Por ejemplo, en el caso de los adulones, Sí. Cuando gobernaba el general Stroessner, hoy se cumple un aniversario más del golpe de Estado que lo derrocó, en el año 1989. ¿Qué jerarquía tenías? Yo cuando en ese entonces era teniente primero. Sí. Bueno, me retrotraigo. Hablando de los adulones, todo el mundo lo adulaba a Stroessner. Sí. Pero cuando aconteció ese golpe, muy poca gente lo defendió. Muy poca gente. Yo registro solamente 2 casos de personas que lo defendieron y un caso de una persona que no se plegó y prefirió estar arrestado. En el caso de las personas que lo defendieron, el director comandante del Liceo Militar Acostañú, el coronel Rogelio Levi Acuña, que en paz descanse, él creo que vino con la compañía de conscriptos y unos cuantos cadetes castigados que tenían en la unidad. Vino y falleció un conscripto, ¿verdad? Sí. En la Plaza Batallón 40. El otro que vino para ayudar al general Stroessner fue el director comandante de la Academia Militar, el general Luis Esteban Olmedo Ortiz, que trajo la compañía de conscriptos, pero trajo solamente hasta la dirección de reclutamiento. De ahí no pasaron, Sí. pero por lo menos movilizó. Sí. Después el resto de los que se pasaban adulándolo, todos lo traicionaron. Así. Yo lo del coronel Rogelio Levi Acuña lo recuerdo porque mi hermano estaba en el Liceo Militar, pero a él no le tocó ir al Batallón 40, es decir, a la Plaza Batallón 40 por el hecho de que él estaba de vacaciones, por eso fue en febrero. En febrero. Pero los cadetes castigados, me acuerdo muy bien, y los conscriptos se fueron y murió un cabo que se le llamaba Cabo Estrella. Cabo Me Estrella. acuerdo muy bien porque yo estaba pendiente de eso, dado que yo era ya seminarista de cuarto año de teología, y estaba preocupado por mi hermano, que le convocaran, ¿verdad? Pero estaba él de vacaciones, así que con las tropas que tenía él, Rogelio Levi Acuña, fue hasta allá. Sí, y a mí me tocó, de hecho, hacerle, digamos, el responso cuando él murió en un accidente. Sí. Ahora, respecto al tema, esto existe en los círculos más elevados, por decir así, en el círculo apostólico.
Fíjate lo que le dice Pedro, por ejemplo, a Jesús. Señor, yo te seguiré a donde vayas y no te abandonaré y moriré contigo. Me suele a una adulonería. También. ¿Qué le dice Jesús? No es verdad, Pedro. Tú esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y bueno, es muy humano. Es muy humano. Es muy humano. Sí, sí. Y bueno, hice esta pequeña regresión porque hoy se recuerda, 2 de febrero, un aniversario más del golpe de Estado. Murió mucha gente. En el regimiento escolta había 80 soldados antiguos y como 300 agregados, sin ninguna formación. Murieron muchos, murieron muchos, y bueno, que en paz descansen todo ello. Bueno, retomando nuestro tema, yo quisiera tomarme el atrevimiento, padre, leer para la audiencia, porque vos conocés de memoria la Biblia, pero carta de Pablo a los romanos, en donde, haciendo referencia a aquellas personas que se desvían mucho de Dios, las cosas que acontecen en sus vidas. Muy, muy cortito. Sí. Pero guarda relación con el tema, con el chisme. Sí. Por eso los entregó Dios a sus malos deseos. Llegaron a cosas vergonzosas y deshonraron sus propios cuerpos. Se refiere a aquellas personas que se alejaron de Dios. Han cambiado al Dios de verdad por la mentira. Por eso Dios permitió que fueran esclavos de pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Igualmente, los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se apasionaron unos por otros, practicando torpezas, varones con varones, recibiendo en sí mismo el castigo merecido por su extravío. Y acá concluyo, porque ahí menciona el tema que estamos tocando. Sí. Despreciaron a Dios al no tratar de conocerlo según la verdad, y Él a su vez los abandonó a su corazón sin conciencia, que los llevó a cometer toda clase de torpezas. Por ello andan llenos de injusticia, perversidad, codicia, maldad, rebosantes de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala voluntad, chismes. Ahí está. Calumnian, desafían a Dios, es decir, la calumnia, sí, ¿me permite? la difamación, el chisme. Es muy sencillo. El que no domina su lengua no puede dominar su cuerpo. Correcto. Y que, de hecho, si me permite comentar también un texto que para mí es el más importante sobre el chisme en el Nuevo Testamento, Sí. podemos remitirnos a la carta del apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 12. Y dice lo siguiente: hermanos míos, no queráis ser maestros, muchos de vosotros, pues habéis de saber que tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae al hablar, puede ser considerado un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, podremos dirigir todo su cuerpo. Lo mismo pasa con las naves. Aunque sean grandes, las empujan vientos impetuosos. Basta un pequeño timón para dirigirlas a donde quiere el piloto. Otro tanto ocurre con la lengua. Aunque es un miembro pequeño, puede alardear de grandes cosas. Pensad que un fuego insignificante puede destruir un bosque enorme. También la lengua es fuego, todo un mundo de iniquidad. En efecto, la lengua, que es uno de nuestros miembros, puede contaminar todo el cuerpo y, encendida por la Gehenna, prender fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Los hombres podemos domar toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos, y de hecho han sido domados. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua, pues es un mal turbulento y está llena de un veneno letal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Maravilloso lo que dice la palabra de Dios. Ahí está. Te agradezco. Vamos al siguiente bloque, Padre.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Quisiera referirme a una homilía del Santo Padre en donde él tocó este tema que estamos desarrollando, el chisme, la envidia, todo eso. El Santo Padre destacó que el chisme y la envidia hacen mucho daño a la comunidad cristiana y que no se puede decir solo la mitad que nos conviene, porque generalmente uno dice la mitad que nos conviene y se guarda de decir la otra mitad que a lo mejor no nos conviene. Media verdad. Son medias verdades. Sí. En ese contexto, el Santo Padre, en una misa concelebrada en la Universidad Pontificia Latenarense, él habla, dice, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa cuando Jesús, ya después de la cena pascual, cuando Pedro le dice, ¿y qué va a hacer de este? ¿Qué va a hacer? Refiriéndose a Juan. Al discípulo amado. Al discípulo amado. Y le decía, ¿a ti qué te importa? Exacto. ¿A ti qué te importa? Sí. Entonces, el Papa Francisco dice, ¿a ti qué te importa? El Papa Francisco desarrolló su homilía a partir de esta pregunta que Jesús dirigió a Pedro, que se había inmiscuido en la vida del otro, en la vida del discípulo Juan, a quien Jesús amaba. Pedro señaló, tenía un diálogo de amor con el Señor, pero luego el diálogo se ha desviado hacia otro carril y él también padece una tentación, inmiscuirse en la vida de otros. Como se dice vulgarmente, dijo el Papa, Pedro hace de curioso. En primer lugar, la comparación, el compararse con los demás. Cuando existe esta comparación, dijo, terminamos en la amargura y hasta en la envidia. Y la envidia arruina a la comunidad cristiana, le hace mucho daño y el diablo quiere eso. En segundo lugar, dice el Papa, la segunda forma de esta tentación, agregó, son los chismes. Se empieza de una manera muy educada, pero luego terminamos despellejando al prójimo. Y eso es verdad. Es verdad, sí. ¿Cuánto se chismea en la iglesia? ¿Cuánto chismeamos nosotros los cristianos? ¿El chisme es propio despellejarse o no? Es maltratarse el uno al otro,
como si se quisiera disminuir al otro. En lugar de crecer yo, hago que el otro sea aplanado y me siento muy bien. Eso dice el Papa y tiene razón. Parece agradable chismear, no sé por qué, pero uno se siente bien, como un caramelo de miel, lo que dijiste hace rato, como un caramelo de miel, ¿verdad? Te comes uno, qué bien, luego otra y otra, y al final tenés dolor de estómago. ¿Y por qué? Porque el chisme es así, es dulce al principio y luego te arruina el alma. Los chismes son destructivos en la iglesia, son destructivos. Es un poco como el espíritu de Caín, matar al hermano con su lengua, matar a su hermano. Así es. Que va de la mano con la última lectura que acabas de hacer. Totalmente, sí. En este camino, dijo el Papa, nos convertimos en cristianos de buenas costumbres y malos hábitos. Pero ¿cómo se presenta el chisme? Normalmente ha distinguido el Papa, hacemos tres cosas. Él distingue esta forma de, en primer lugar, desinformamos. Decir solo la mitad que nos conviene y no la otra mitad. La otra mitad no la decimos porque no es conveniente para nosotros. En segundo lugar está la difamación. Cuando una persona realmente tiene un defecto y ha errado, entonces contarlo, hacer de periodista, y la fama de esta persona está arruinada. Y en tercer y último lugar está la calumnia. Chisme, difamación y calumnia. Así es. La calumnia, decir cosas que no son ciertas. Esto también es matar a tu hermano. Sí. Estas tres, la desinformación, la difamación y la calumnia, son pecados. Este es el pecado. Esto es darle una bofetada a Jesús en la persona de sus hijos, de sus hermanos. Es por eso que Jesús hace con nosotros como lo hizo con Pedro cuando lo reprende. ¿Y a ti qué te importa? Tú sígueme. El Señor realmente nos señala el camino. Sigámosle a Jesús. Así mismo. Y cuenta una anécdota de Santa Teresita del Niño Jesús, la francesa, la carmelita francesa. Sí. Recordó un episodio de la vida de Santa Teresita que se preguntaba ¿por qué Jesús dio tanto a uno y poco a otro? La hermana mayor, la carmelita, tomó un dedal y un vaso, los llenó de agua y luego le preguntó a Teresita ¿cuál de los dos estaba más lleno? Ambos están llenos, dijo la futura santa. Jesús, dijo el Papa, haz así con nosotros. No le importa si eres grande, si eres pequeño. Claro. Sencillamente síguele. Lo que importa es que cumplas la misión que te da. Por eso no depende de la capacidad o del nivel de inteligencia, Correcto. sino que cada uno cumple la misión que se le Cada ha uno encomendado. cumple la misión que nos ha encomendado en esta tierra. Totalmente. Mi querido Padre, Sí. muy interesante esta brillante charla que nos estás dando, pero te pido una reflexión final de tal suerte a que podamos fijarlo en nuestras mentes. ¿Cómo no? La teleaudiencia y yo en primer lugar y principalmente, porque con suma facilidad incurrimos en estos pecados. Dos enseñanzas básicas. Tenemos que partir del hecho de que ante todo lo que hemos observado y la Sagrada Escritura observa, hay necesidad de una educación de la lengua, del lenguaje, y hay una necesidad de la disciplina de la lengua. Partimos de esta base. En primer lugar, la Biblia, las Sagradas Escrituras, clasifica dos tipos de hombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El hombre sabio y el hombre necio. El chismoso está por el camino de la necedad, por lo tanto de la perdición, porque al no poder dominar su lengua, no dominará su cuerpo. Entonces, sin embargo, el que es prudente, el que dice sí, sí, como dice Jesús, y no, no, y el resto viene del maligno, el que obra así está por el camino de la sabiduría. Y aquí es importante, comparando necedad y sabiduría, la conclusión del Sermón del Monte, que encierra todo lo que es justamente este discurso de Jesús, que es el primer discurso y discurso programático, porque va a ser el programa suyo, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 28 al 29 de Mateo dice, al final ya, y antes, de que el hombre sabio se parece a aquel que ha construido su casa sobre cimiento, piedra firme. Vinieron los vientos, los huracanes, pero la casa quedó firme porque estaba hecho sobre roca, sobre cimiento, sobre valores. La prudencia, la sabiduría, todos los valores cristianos. Y el hombre necio se parece a aquel que construyó su casa sobre arena. Vino la tempestad y esta casa no resistió. Claro.
Entonces, si nosotros fomentamos nuestro sistema de relaciones sobre el chisme, sobre la falta de objetividad, sobre el subjetivismo, entonces estamos yendo por el camino de la necedad. Esto es una primera conclusión a la que podemos llegar. Y en segundo lugar, ante la confusión que crea tantas palabras, ante la mala utilización de los medios de comunicación, ante el tumulto y ante la superficialidad, hay que retornar al silencio. Pero cuando digo silencio, no me refiero solamente al silencio exterior, de callarse, de no hablar, sino al silencio interior. Porque cuando nuestra mente está preocupada, es decir, previamente ocupada en tantas cosas de la vanidad humana, no hay posibilidad de escuchar aunque estemos callados. Es necesario un silencio interior, discernir, meditar y pensar 3, 4 veces antes de lanzar una palabra. Una palabra que puede ser venenosa o puede ser sanadora. Una palabra que puede ser de maldición o que puede ser de bendición. Una palabra que da muerte o que da vida. Y la palabra está para dar vida porque Jesucristo como palabra vino a dar vida. Correcto. Y los cristianos sobre todo estamos llamados a dar la vida de diversas maneras y también a través de la palabra. Una palabra que cura, una palabra que sana, que da esperanza, que alivia, que alienta, que anima. Y por tanto los cristianos tenemos necesidad de retornar a la sobriedad en las maneras de ser y también del lenguaje, a la sensatez. Y Jesús dice por eso, como ya hemos tratado y repetido, siempre ante todas las realidades de la vida decir sí, sí o no, no. El resto viene del maligno. Del maligno. Realmente sabias palabras, mi querido Padre, porque en nuestra sociedad, y yo creo que ninguna de ellas está exenta de este mal, es muy común ver personas públicas que están sedientos de recabar información, personas que se alimentan del chisme, qué novedades hay, el típico, qué novedades hay, imperpi. Entonces alimentan su base de datos con chismes, sí. Y ya inmediatamente prejuzgan, ya sacan un juicio de valor sin darle a la persona afectada la más mínima posibilidad de defenderse. Así es. La más mínima posibilidad de defenderse, porque no todos tampoco se atreven a encararle a otra persona. Sí. Muy pocos son los que se atreven a encarar a la otra persona y pedirle rendición de cuenta de sus actos. Así sencillamente mismo. Sí. Por el primer chisme que han recibido, sí. Actúan y punto. Por todo eso realmente es muy, muy valioso todo lo que estás diciendo, una muy valiosa reflexión que yo creo que nos va a ser útil a los televidentes, a mí y a todos en general, y por sobre todas las cosas al pueblo de Dios. Muchísimas gracias, mi querido Padre, y naturalmente para nosotros es un lujo tenerte acá, porque enseñás. Realmente todas las personas con las que tengo ocasión de hablar y que han visto tus programas me preguntan por vos cuándo vuelve el Padre César Neri Villagra Cantero, porque enseñás y eso es lindo. El pueblo de Dios, especialmente los católicos, estamos sedientos de conocer, porque tenemos una pequeña falencia o gran falencia. No conocemos en profundidad la palabra de Dios. Exactamente. A diferencia de los hermanos separados que conocen un poco más y tienen una interpretación de la Biblia a su manera, entonces existen por eso tantas sectas. Así mismo es. Muchísimas gracias, mi querido Padre. Con mucho gusto y saludos especiales a la teleaudiencia y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias.